Quiero que vayamos a Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12, vamos a leer los primeros 13 versículos. Dice así la palabra de Dios. Dice, por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Consideren, pues, a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra él mismo, para que no se cansen ni se desanimen en su corazón. Porque todavía en su lucha contra el pecado ustedes no han resistido hasta el punto de derramar sangre. Además, han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Hijos míos, no tengan en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Es para su corrección que sufren. Dios los trata como a hijos, porque ¿qué hijo hay a quien su padre no disciplina? Pero si están sin disciplina, de la cual todos han sido hechos participantes, entonces son hijos ilegítimos y no hijos verdaderos. Además, tuvimos padres terrenales para disciplinarnos y los respetábamos. ¿Con cuánta más razón no estaremos sujetos al Padre de nuestros espíritus y viviremos? Porque ellos nos disciplinaban por pocos días, como les parecía. Pero Él nos disciplina para nuestro bien, para que participemos de su santidad. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, después les da fruto apacible de justicia. Por tanto, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean, y hagan sendas derechas para sus pies, para que la pierna coja no se descoyunte, sino que se sane. Oremos una vez más. Señor, recién te cantábamos y te pedíamos que tu voz venga a quitar de nuestro corazón la incredulidad. Queremos tomarnos en serio este ruego en esta mañana, pedirte una vez más, Señor, con nuestras bocas y con nuestro corazón, que tu voz todopoderosa, Señor, que hace tronar los cielos, que hoy venga a limpiarnos, Señor, de toda incredulidad, que vengas a enseñarnos a caminar cerca tuyo, Señor, en las diferentes circunstancias de la vida que nos tocan vivir. Señor, te pido que me ayudes a poder predicar en esta mañana sobre este pasaje y que ayudes, por favor, a la iglesia a recibir con fe, con esperanza y con consuelo tu palabra, Señor. Habla con autoridad en esta mañana a todos los que estamos acá, Señor, queremos escucharte. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Mis hermanos, antes de empezar, les quiero compartir una carga que tengo acerca de esta predicación. Hoy yo quiero hablarles acerca de cuál es el papel que cumple el sufrimiento en nuestra santificación, ¿sí? Este texto trata sobre eso. El Señor acá en su palabra dice que el Señor nos hace pasar por diferentes circunstancias dolorosas para que podamos participar de su santidad. ¿Bien? Hay una verdad. Yo cuando preparaba esta predicación pensaba en ustedes, en la iglesia, y la mayoría de ustedes, casi todos ustedes,
han sufrido muchísimo más en la vida de lo que yo sufrí. Y es una verdad, es una realidad de la vida que la persona que sufre, ¿sí?, tiene mayor facilidad para escuchar a otras personas que han sufrido, ¿sí? Yo quiero animarlos en esta mañana a que ustedes puedan sortear ese obstáculo. Puede ser un obstáculo en esta mañana escuchar quizás lo que esté predicando y pensar, bueno, quizás él no ha sufrido tanto, quizás él todavía es joven, no ha pasado o no le ha tocado pasar lo que yo pasé. Y es verdad, tienen razón. La mayoría de ustedes ha sufrido mucho más de lo que yo sufrí. Pero yo, en esta mañana, yo me quiero parar, me quiero apoyar sobre lo que dice la palabra de Dios. Si hay alguien que entiende el sufrimiento de los hombres, el sufrimiento de sus hijos, es el Espíritu Santo, ¿sí? Y Él inspiró esta palabra para que nosotros podamos recibir consuelo. Y yo hoy no les voy a hablar acerca del sufrimiento desde mi experiencia, ¿sí?, sino que les quiero hablar, voy a hacer mi mejor esfuerzo por explicar qué es lo que enseña la Biblia acerca de cómo Dios usa el sufrimiento para santificarnos, ¿sí? Así que yo los quiero animar a que cuando ustedes escuchen la palabra de Dios recuerden que detrás de esta persona que quizás ha tenido la vida un poco más fácil, ¿sí?, en algunos sentidos, estoy tratando de poner delante de ustedes la palabra de Dios. Porque el sufrimiento, mis hermanos, si nosotros tomamos en serio las palabras de Jesús, nosotros deberíamos estar alerta frente al sufrimiento. Fíjense lo que dijo Jesús, contando la famosa parábola del sembrador. Aquel en quien se sembró la semilla en pedregales, este es el que oye la palabra y enseguida la recibe con gozo, pero no tiene raíz profunda en sí mismo, sino que solo es temporal. Y cuando por causa de la palabra viene la aflicción o la persecución, enseguida se aparta de ella. Este texto enseña que el sufrimiento y la aflicción puede secar nuestra fe. Eso es lo que enseña este texto, eso es lo que Jesús está enseñando acá. Entonces nosotros deberíamos tomarnos en serio, deberíamos estar alerta frente al sufrimiento cuando nosotros consideramos la palabra de Jesús, las palabras de Jesús, porque si nuestra fe en Jesús y en el Evangelio no es real, la aflicción y la persecución pueden hacer que nos apartemos de ella, ¿sí? Pero hablar del sufrimiento no es fácil. Yo, como les decía hace un momento, cuando preparaba esta predicación y pensaba en ustedes, y de hecho los veo ahora ustedes, ¿sí?, y pienso en que la mayoría de ustedes conviven con mucho sufrimiento, ¿sí?, con enfermedades, algunos de ustedes enfermedades crónicas, ¿sí?, discapacidades, con el daño ocasionado por la maldad de otras personas, con seres queridos y amigos que a ustedes les ha tocado perder, algunos por causa de seguir a Jesús, ¿sí?, y cientos de formas más en las que sufren en silencio, quizás sin que otros hermanos lo sepan, ¿sí? Y nada de lo que dice la Escritura y nada de lo que voy a decir hoy va a intentar disminuir o menospreciar el efecto de ese dolor. Dios no hace eso, ¿sí? Dios no hace eso. Jesús caminó entre nosotros como un varón de dolores y como una persona experimentada en el sufrimiento, ¿sí?, experimentada en el sufrimiento. Y el autor a los Hebreos nos dice que en parte Jesús caminó de esa manera para que Él pueda ser un sumo sacerdote que puede interceder por nosotros, entendiendo lo que significa vivir en un mundo de dolor, entendiéndolo por experiencia propia. Así que cuando veamos lo que dice la palabra de Dios acerca del sufrimiento, nada de lo que vamos a decir significa que el sufrimiento está mal, que sufrir nos tiene que hacer sentir culpables, nos tiene que hacer sentir incrédulos. Nada de eso significa, ¿sí? Al contrario, Dios en su palabra lo que quiere es mostrarnos algunos propósitos del sufrimiento para que nosotros podamos tener un gozo serio, profundo, fuerte y que nos permita atravesar el sufrimiento y poder llegar hasta el final a pesar del sufrimiento, ¿sí?
Entonces, teniendo en cuenta estas cosas, mis hermanos, yo quiero que veamos este capítulo, estos versículos del capítulo 12, veamos en estos versículos del capítulo 12 algunas verdades de la palabra de Dios que cumplan con ese propósito, de darnos consuelo, estímulo y un gozo serio, ¿sí?, que nos permita enfrentar el sufrimiento. Fíjense, lo primero que yo quiero que ustedes pongan su atención es que el autor a los Hebreos utiliza dos metáforas para referirse a la vida cristiana en este pasaje. Él dice, en primer lugar, que la vida cristiana es una carrera y es una lucha. Esas son las dos metáforas que él utiliza. Es una carrera, dice, que nosotros tenemos que correr con paciencia. Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y también nos dice que es una lucha que hay que combatirla a muerte. El versículo 4 dice, ustedes en su lucha contra el pecado todavía no han resistido al punto de derramar sangre. ¿Sí? Una carrera que hay que correr con paciencia y una lucha que hay que combatir a muerte. ¿Bien? ¿Por qué usa el autor estas dos metáforas? Bueno, porque, como todos nosotros sabemos, porque la vida es dura. La vida es dura. La vida es dura por defecto, para todos los seres humanos. Y todavía es más dura para los seguidores de Jesús. ¿Sí? Jesús les dijo a sus discípulos, ustedes en el mundo van a tener aflicción. ¿Sí? Van a tener aflicción. La vida es dura, la vida duele. Vivir, nos dice acá el autor a los Hebreos, requiere de la difícil disciplina de perseverar y de luchar y de sufrir y de seguir adelante. Ese es lo que hay detrás de las palabras del autor a los Hebreos, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La palabra paciencia en la Escritura es sinónimo de perseverancia. Sinónimo de perseverancia. ¿Sí? Piensen en la palabra paciencia, en la palabra perseverar. Piensen en la palabra perseverar con esta imagen mental. La imagen mental de una persona a quien se le ha puesto encima una mochila pesadísima sobre los hombros y que está resistiendo sobre sus pies intentando no caerse. Eso es perseverar. Eso es lo que significa perseverar. ¿Sí? Resistir es una buena palabra. Resistir, perseverar, ¿sí? Esa es la paciencia que requiere la Escritura. Dice acá que nosotros tenemos que correr con esa resistencia en la vida. Porque encima nuestro hay una gran mochila que es la vida. ¿Qué es la vida? ¿Sí? Y quiero que veamos bien algunas cosas acerca de cómo el autor ve la vida en este pasaje. ¿Sí? Ve la vida, en especial la vida cristiana. Lo primero que nosotros podemos ver es que el autor ve que el sufrimiento es parte de la vida. El sufrimiento es este texto asume el sufrimiento. Lo asume, ¿sí? En parte porque los destinatarios de esta carta, estaban sufriendo. ¿Sí? Estaban sufriendo. Si nosotros leemos la carta y tratamos de rastrear la situación en la que esta gente se encontraba, era gente que estaba sufriendo la persecución. Estaba sufriendo la persecución. Algunos de sus hermanos habían sido echados a la cárcel. Y el grupo, que estaba en la persecución, estaba partido. Estaba en una disyuntiva. Algunos de este grupo estaban pensando seriamente, considerando seriamente abandonar el Evangelio, abandonar a Jesús. ¿Sí? Por eso en la carta a los Hebreos hay muchas exhortaciones a no abandonar. No abandonen. ¿Sí? No se dejen arrastrar. Había otro grupo también que había tomado la postura de decir, bueno, ocultémonos. ¿Y qué había pasado? Al ocultarse había sucedido algo muy triste. Y es que los hermanos que habían sido encarcelados habían quedado solos. Habían quedado en soledad. ¿Sí? En aquel momento estar en la cárcel quizás no sea tanto como ahora.
Si bien yo no conozco mucho acerca del sistema carcelario, pero en aquel momento alguien que estaba en la cárcel dependía de que sus conocidos le llevaran lo necesario para vivir. Y estoy hablando de comida, de algo para tomar. Si no se le acercaba a nadie, esa gente en la cárcel pronto iba a terminar muriendo. Entonces, ¿quiénes eran las...? A ver, estaban perseguidos, habían tenido que dejar su casa. ¿Quiénes eran las únicas personas que podían ir a dejarle algo a esa gente? Sus hermanos. Pero ¿qué pasaba con los hermanos, con los otros cristianos? Si iban a atender las necesidades de estos cristianos que estaban presos. Se exponían también. Capaz que iban y ya no volvían. ¿No ven? Entonces había algunos hermanos que con valor y con amor estaban arriesgando sus vidas para servir a sus hermanos que estaban en la cárcel. Algunos quedaban en la cárcel. Y había otros hermanos o había otra gente dentro del grupo que por temor no lo estaba haciendo. Entonces esta gente estaba en sufrimiento, ¿sí? Pero no pensemos, bueno, esto está dirigido a esta clase de personas. No, porque la verdad es que el sufrimiento es parte de lo que se nos ha prometido a nosotros como parte de la vida cristiana, ¿sí? Como les mencionaba recién, Jesús prometió a sus discípulos, en el mundo van a tener tribulación, van a tener aflicción. ¿Sí? Pero la segunda verdad acerca de la vida y el sufrimiento, dijimos, la primera es que el sufrimiento es parte de la vida. La segunda verdad que hay en este pasaje es que el pecado es más peligroso que el sufrimiento. El pecado es más peligroso que el sufrimiento, ¿sí? Yo quiero que notemos cuál es la motivación que hay, la motivación pastoral detrás del autor al escribir estas palabras. Esta carta, estas palabras la preocupación está puesta en que el sufrimiento tiene un gran potencial para que abandonemos a Cristo. El sufrimiento produce cosas en nosotros que pueden desembocar en que abandonemos a Cristo. Por eso cuando el autor dice, corramos con paciencia, él dice que para poder correr y resistir, ¿sí?, en esta carrera, nosotros tenemos que hacer algo. Tenemos que despojarnos del peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, ¿sí? Si nosotros no nos despojamos del peso y del pecado que fácilmente nos envuelve, se nos va a hacer imposible correr esta carrera y resistir en esta carrera. Entonces, la lucha de la vida, la lucha de esta vida, ¿sí?, no es contra el sufrimiento. Nosotros perdemos el foco si nos concentramos en lo mucho que nos toca sufrir. La lucha real, la lucha verdadera, la lucha en donde se define todo, es contra el pecado. Contra el pecado. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que evitar a toda costa en esta lucha, en esta carrera? Tenemos que evitar cansarnos, tenemos que evitar que nos gane el desánimo. Eso es lo que tenemos que evitar, porque cuando viene la aflicción, cuando la carrera se hace muy pesada, somos tentados a desanimarnos como le estaba pasando a estos hermanos y a abandonar, Esa es la lección que hay de fondo. Eso, la vida, ¿sí? La vida, el sufrimiento es parte de la vida, pero el pecado es más peligroso que el sufrimiento, ¿sí? Porque en el fondo, mis hermanos, la semana pasada cuando hablábamos del temor a los hombres y decíamos que Jesús nos decía que no temamos a los hombres porque ellos lo único que pueden hacer es matarnos, quizás podemos pensar lo mismo acerca del sufrimiento, ¿sí? El pecado es más peligroso que el sufrimiento porque el sufrimiento lo único que puede hacer, o lo máximo que puede hacer, es quitarnos de este mundo y llevarnos con nuestro Salvador. Pero el pecado es más peligroso que el sufrimiento, ¿sí? La única forma que el sufrimiento tiene de destruirnos es llevándonos a pecar y a abandonar al Señor. Esa es la única forma que el sufrimiento tiene de destruirnos. Entonces el pecado es más peligroso, ¿sí? La forma más terrible en la que cualquier sufrimiento puede destruirnos es haciendo que abandonemos el camino angosto. Es haciendo que abandonemos el camino angosto. Y la tercera verdad, ¿sí?,
acerca de la vida y el sufrimiento, que nos quiere dejar en claro este autor, es que todos los hijos de Dios que han pisado este mundo han sufrido y sufrirán. Todos, absolutamente todos los hijos de Dios, incluso el Hijo de Dios, el Hijo de Dios. Alguien dijo una vez: Dios tuvo un hijo sin pecado, pero no tuvo ningún hijo sin sufrimiento. Y esa es la verdad, ¿sí? Eso es lo que el autor está poniendo delante nuestro para convencernos y para estimularnos, ¿sí? A poder resistir, a poder correr esta carrera, pelear esta lucha y resistir. ¿Qué dice? Pongan su mirada en Jesús. Pongan su mirada en Jesús. Para nadie el sufrimiento era tan injusto como para Jesús. ¿Sí? Si había alguien que pisó esta tierra y que no merecía sufrir, ese era Jesús. Ese era Jesús. Y sin embargo, nadie sufrió tanto como Jesús. Nadie sufrió tanto como Jesús. Por eso el autor dice: consideren, corran, que tengan estímulo considerando a Jesús. A Jesús. La contradicción que los pecadores tuvieron en cuanto a cómo él se merecía ser tratado y cómo lo trataron. Nadie experimentó eso. Y sin embargo, él siguió adelante. Él siguió adelante. Por el gozo puesto delante de él, él sufrió la cruz, no tuvo en cuenta la vergüenza que todo eso implicaba y obtuvo su recompensa. ¿Sí? Entonces nosotros podemos mirar a Jesús para aprender a correr con paciencia, porque nadie soportó tanto el sufrimiento con paciencia como lo hizo Jesús. En este mundo de dolor, entonces, todos los hijos de Dios, incluso Jesús, han sufrido y sufrirán. Han sufrido y sufrirán. ¿Sí? Entonces, habiendo visto la cosmovisión que tiene el autor acerca de la vida y el sufrimiento, pasemos ahora a considerar lo siguiente, el tercer punto de nuestro sermón. ¿Cuál es el propósito de la aflicción? Tal como está explicado en este pasaje. Bien. Fíjense lo que va a hacer el autor. En los versículos 5 y 6, él se va a proponer recordarnos un proverbio y va a hacer algo muy lindo, que es exponer va a predicar para nosotros el proverbio. ¿Sí? El versículo 5 dice: ustedes han olvidado la exhortación que como a hijos se les dirige. Y ahí está el proverbio: hijo mío, no tengas en poco la disciplina del Señor, ni te desanimes al ser reprendido con él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Sí? Él está citando un proverbio. Y lo que va a hacer ahora va a ser darnos un sermón acerca de este proverbio. ¿Sí? Entonces va a exponerlo. Lo primero que dice, luego de citar este proverbio, es que nosotros sufrimos para nuestra corrección. Para nuestra corrección. ¿Bien? Entonces, la primera verdad que el autor extrae de este proverbio acerca del propósito de la aflicción es que el sufrimiento es para que nosotros demos fruto, es para nuestra corrección. Y ahora acá vamos a hacer una pequeña aclaración, que es muy importante que la hagamos para que podamos entender correctamente este pasaje. ¿Sí? Este pasaje ahora habla de corrección, luego va a hablar de disciplina, ¿bien? Y nosotros en nuestro lenguaje cotidiano, estas palabras como corrección y disciplina, las tenemos como sinónimo de alguna clase de castigo. ¿Bien? Corrección, disciplina, como que cuando nosotros hacemos algo malo. De hecho, este pasaje a veces se interpreta de esta manera, como que cuando nosotros pecamos, Dios nos disciplina, y si cuando nosotros pecamos y Dios no nos disciplina, eso significa que no somos hijos suyos. ¿Bien? Sin embargo, la palabra que se traduce al castellano corrección y disciplina es una palabra que no tiene que ver con lo retributivo. Es una palabra que su sinónimo más cercano es como entrenamiento. Es disciplina, pero en el sentido de entrenamiento. Disciplina en el sentido de lo que hace un atleta que se está preparando para correr.
¿cierto? Entonces, insertémosle ese significado a lo que está diciendo acá el autor, ¿cierto? Entonces, el autor dice, es para su entrenamiento que sufren, para su entrenamiento que sufren. ¿Qué significa esto? ¿Sí? ¿Qué significa esto? Significa que Dios utiliza el sufrimiento para prepararnos para la carrera que tenemos por delante. ¿Lo ven? Somos corredores, él puso esa ilustración, no me la inventé yo, somos atletas en una dura carrera, con una carga muy pesada, y tenemos que resistir y llegar hasta el final. ¿Sí? Tenemos que resistir y llegar hasta el final. Y él pone el sufrimiento en medio de esta carrera para entrenarnos. Es para su entrenamiento, es para su disciplina, es para su corrección que ustedes sufren, ¿sí? Esto le empieza a dar una perspectiva diferente al sufrimiento. Mis hermanos, yo quiero que ustedes piensen en sus sufrimientos, de la clase que sean, en sus enfermedades, en sus experiencias, en el momento de la vida que les está tocando vivir, en las cosas que hoy hacen que ustedes lloren, oren, luchen con la ansiedad, lo que sea, y el Señor está diciendo que todas esas cosas están siendo puestas por Él como parte del entrenamiento que ustedes necesitan para poder llegar hasta el final. ¿Recuerdan la parábola del sembrador? La mencioné al principio. El sufrimiento nos puede terminar alejando del Señor. El sufrimiento puede hacer que naufraguemos en nuestra fe. Entonces, la forma en la que el Señor nos prepara para que esas cosas no pasen más adelante en la carrera es por medio de administrar sufrimiento hoy, ¿sí? Que fortalezca nuestros brazos, que fortalezca los músculos de nuestras piernas espirituales, para que cuando ese sufrimiento que está por delante llegue, podamos resistir. ¿Lo ven? Podamos resistir. Es para su entrenamiento que sufren, dice la Escritura. Es para su bien, mis hermanos, es para su bien, es para nuestro bien, que hoy el Señor está enviando el sufrimiento que está enviando. ¿Sí? Es para su bien. Nosotros necesitamos vivir en medio de la aflicción abrazando esta verdad. Necesitamos vivir abrazando esta verdad. ¿Sí? Nosotros, la única manera que tenemos de perseverar bajo el sufrimiento es con la esperanza de que Dios va a sacar de ese sufrimiento el fruto precioso de la perseverancia. El fruto precioso de la perseverancia. Aunque el sufrimiento parezca no tener sentido, aunque le demos vueltas a la cabeza y pensemos en lo injusto que es que pasemos por lo que estamos pasando, o en que no entendemos. ¿Se acuerdan de Eclesiastés? Esa no es la pregunta que hay que hacer. Señor, ¿por qué sufro? No, Él no nos va a contestar esa pregunta. No las va a contestar. No diseñó el mundo para que nosotros entendamos por qué sufrimos. Él diseñó nuestro sufrimiento para que confiemos en Él. ¿Sí? Él hizo, ¿se acuerdan? Eclesiastés, capítulo 3. Él hizo así las cosas para que le temamos. Él hizo el mundo así, sin explicaciones, sin nada, y las cosas nos pasan para que le temamos. Eso en el lenguaje del Nuevo Testamento es para que esperemos en sus promesas, para que confiemos en Él. ¿Sí? Pero la segunda verdad que extrae el autor a los hebreos de este proverbio, dijimos que la primera verdad que extrajo es que el sufrimiento es para nuestro bien. La segunda verdad es que el sufrimiento es una demostración del amor paternal de Dios por nosotros. ¿Sí? Y este es el punto en donde más se va a concentrar de acá en adelante el autor. Está claro, ¿no? En el proverbio, el sabio dice eso, el versículo 6, citando el proverbio, dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. O sea, en el proverbio está comparando la corrección del Señor en la aflicción
con lo que hace un padre con su hijo. Entonces el autor de los Hebreos concluye: el Señor nos pone en el entrenamiento del dolor y del sufrimiento como una demostración de su amor paternal. Como una demostración de su amor paternal. ¿Sí? Eso es lo que lee, eso es lo que lee el autor a los Hebreos cuando lee este proverbio. Por eso dice que el Señor al que ama disciplina. Y nos llama a nosotros a abrazar esta verdad con todo el corazón. Mis hermanos, la Escritura está diciendo, recuerden, disciplina, entrenamiento, es sufrimiento, ¿sí? No es castigo, es sufrimiento, es el dolor y la aflicción en la que ustedes se encuentran o se encontrarán en algún momento. Escuchen lo que está diciendo la Escritura, ¿sí? Crean la palabra de Dios. El Señor, al que ama, lo introduce en la disciplina del sufrimiento. ¿Lo ven? De nuevo, identifica esta verdad de la palabra de Dios con tu aflicción, mi hermano. Identifíquenla con su aflicción. Y convénzanse contra todo lo que el mundo les predica, contra todo lo que ustedes en su cabeza van y vuelven y se predican a ustedes mismos. Predíquense apoyados en la palabra de Dios, que ese sufrimiento, de alguna manera que quizá ustedes hoy no entienden, es una demostración de cuánto Dios los ama. De cuánto Dios los ama. Porque el Señor solamente pone bajo la disciplina y bajo el entrenamiento del sufrimiento, solo pone a una clase de personas en este mundo. ¿A quiénes? A sus hijos. A sus hijos. Y si el Señor no hiciera eso, si al Señor no le interesara fortalecer sus músculos espirituales para que cuando lleguen sufrimientos aún mayores ustedes puedan resistir y su fe pueda perseverar, si el Señor no hiciera ese entrenamiento, lo que estaría demostrando es que ustedes no son sus hijos, que a Él le da igual. Pero eso no es verdad, a Él no le da igual. A Él no le da igual que sus hijos perseveren o no perseveren en el sufrimiento. Sus hijos van a perseverar. Sus hijos van a llegar hasta el final. A todos los que Él salvó, Él los va a recibir en gloria. Pero en el medio hay un camino, y en ese camino hay sufrimiento, y cada sufrimiento será una tentación para abandonar a Cristo. Y en cada sufrimiento nuestra fe va a tener que perseverar, va a tener que resistir. Y para que nuestra fe resista, va a tener que recibir entrenamiento. Y nuestro Padre se va a encargar de que recibamos el entrenamiento que necesitamos. Nuestro Padre se va a encargar de que recibamos el entrenamiento que necesitamos. Por eso, el sufrimiento lo que termina demostrando es que Dios nos está tratando como sus hijos. Dios nos está tratando como sus hijos. La otra cara de esta moneda, ¿cuál es? Es que si Dios no está obrando en ustedes a través del sufrimiento, si Dios no está cambiándolos, no está fortaleciendo su fe a través del sufrimiento, si la aflicción no está produciendo un fruto formativo de madurez, de abandono del pecado, si eso no está pasando, entonces hay una verdad que ustedes tienen que temer. Que su sufrimiento está siendo en vano porque ustedes no son hijos legítimos. No son hijos legítimos. Si el sufrimiento no produce fruto de perseverancia, de fortalecer nuestra fe, entonces Dios no está obrando en nosotros. No está obrando en nosotros. Lo cual nos lleva a la cuarta conclusión que saca el autor de este proverbio, y es que el sufrimiento lo que nos permite es participar de la santidad de Dios. Eso es lo que hace el sufrimiento. ¿Sí? Ese es el fruto que Dios espera sacar de nosotros en medio del sufrimiento. Si nosotros decimos que la aflicción está diseñada por Dios como un entrenamiento, ¿qué es lo que quiere conseguir Dios en nosotros al final? ¿Nos está entrenando para qué? Esa es la pregunta. ¿Bien? Versículo 10, para que participemos de su santidad. Para que participemos de su santidad.
¿sí? Miren a Jesús y cómo sufrió Él. Versículo 2. Pongan sus ojos en Jesús. ¿Sí? El que hizo, ¿sí? Y el que llevó a su cumplimiento la fe que hoy Dios está pidiendo de ustedes. ¿Cómo sufrió? Por el gozo puesto delante de Él, soportó la cruz, despreciando la vergüenza, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Él tenía puesto frente a sus ojos el gozo de la victoria. ¿Cómo fue que Jesús perseveró bajo la hora de la prueba? No asumamos, bueno, Jesús era Dios, Él simplemente obedeció. Nosotros sabemos por la Escritura que obedecer a Jesús le costó lágrimas de sangre. ¿Se acuerdan, no? ¿Se acuerdan? No asumamos que porque Jesús era Dios resultó fácil soportar lo que soportó. La Biblia describe lo que le pasó a Jesús como un sufrimiento del cual Él le pidió a su Padre que lo libre, ¿se acuerdan? Él le pidió, Él lo estaba padeciendo de verdad. Él lo estaba padeciendo de verdad. ¿Y cómo fue que se puso sobre sus pies y resistió? Dice acá la Escritura, por el gozo puesto delante de Él. Él tenía puesto frente a sus ojos el gozo de la victoria final. Ese gozo lo fortaleció su alma, lo capacitó para soportar con paciencia el sufrimiento de la cruz, y le valió su resurrección y su lugar hoy a la mano derecha de Dios. ¿Sí? Y eso es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. Eso es lo mismo que el Espíritu Santo quiere hacer con nosotros. En Apocalipsis capítulo 2, el mismo Señor Jesús promete a las iglesias, a nuestra iglesia, al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, como yo vencí y me senté en el trono de mi Padre. Y es el que venciere, mis hermanos. Si nosotros leemos el contexto de Apocalipsis, a quienes le escribió Juan el Apocalipsis, eran a iglesias que estaban sufriendo persecución. A iglesias que estaban sufriendo, o sea, vencer justamente ¿qué era? Era atravesar la aflicción de la persecución, eso era vencer. O sea, al que venciere, al que soporta, en el lenguaje de Hebreos, al que soporta sobre sus pies la carrera. Así como Jesús venció y se sentó en el trono de su Padre, Jesús dice al que venciere, yo le daré que se siente conmigo en su trono. Lo mismo que el autor de los Hebreos nos está diciendo acerca de Jesús, es cierto acerca de todos los que vencen, ¿sí? Es el gozo de participar de la recompensa y de la santidad de Dios. Entonces, ¿qué significa que vamos a participar de su santidad? No significa que Dios nos va a hacer dioses, no significa eso. No nos convertimos en dioses por medio del sufrimiento. Significa que en la medida en que las aflicciones presentes operan en nosotros, fortalecen nuestra fe, forman nuestro carácter, ¿qué es lo que pasa? Nos parecemos más a Jesús y somos libres del pecado. Eso es lo que es participar de su santidad. Pablo lo dice de manera más explícita todavía. En Romanos capítulo 5, versículo 3, dice, nosotros nos gloriamos en las tribulaciones. Nos alegramos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, otra vez, ahí la misma palabra, resistir, bajo el peso. La paciencia produce un carácter probado. Y el carácter probado, esperanza. ¿Y saben qué es lo más lindo? Que esta esperanza no nos va a desilusionar, dice Pablo. Esta esperanza no es un optimismo de, bueno, al final todo va a salir bien. No va a ser una esperanza que nos va a desilusionar. Lo sabemos. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Cómo nos santifica entonces la aflicción? ¿Cómo nos santifica la aflicción entonces? Bueno, todo lo que hemos visto hasta ahora nos enseña que la aflicción tiene un fruto culminante. Un fruto culminante que es hacernos participar de la santidad de Dios. La aflicción nos vuelve más desprendidos, nos desengaña,
de las cosas que pasan. Nos desengaña de esta vida. Eso es lo que hace la aflicción. La aflicción nos termina de convencer que todo lo que podemos tener debajo del sol un día se va a acabar. Eso es lo que hace la aflicción. Nos desengaña de esta vida. Nos desengaña de esta vida. La enfermedad nos recuerda que aferrarnos a nuestra salud es aferrarnos a algo que va a pasar. La traición nos recuerda que aferrarnos a las personas es aferrarnos a algo que va a pasar. La necesidad nos recuerda que aferrarnos a los bienes materiales es aferrarnos a cosas que pasan. La muerte nos recuerda que aferrarnos incluso a las personas que queremos es aferrarnos a cosas que pasan. Toda aflicción tiene ese efecto en nosotros. Toda aflicción tiene el efecto de mostrarnos en realidad que este mundo está pasando. Este mundo con todas sus cosas, con las malas y también con esas cosas hermosas y lindas de las cuales tanto disfrutamos. Eso es lo que está haciendo la aflicción en nosotros. Y sin embargo, seguimos amando esas cosas. Porque nuestro anhelo en el fondo anhelamos por algo firme, anhelamos por algo sólido, anhelamos por algo que no nos falle, algo que no pase, algo que pueda llenar el alma y nada en este mundo caído lo puede hacer, nada. Por eso Dios derramó su Espíritu Santo en nuestros corazones para convencernos de que Dios nos ama y que puesto que Él nos ama nos libró de la condenación del pecado y del poder del pecado y de la esclavitud de cualquiera sea las cosas a las que nos aferremos para poder disfrutar de Dios. El único que no va a pasar. El único que no va a pasar. Por eso el apóstol puede decir que esa esperanza no nos va a fallar. Esa esperanza no nos va a fallar. Cuando el sufrimiento vuelva, mi hermano, yo le ruego que usted recuerde que es la mano misericordiosa de Dios la que lo está haciendo pasar por la aflicción, para poner en usted un anhelo por lo permanente. Sufrimos porque perdemos cosas, y perdemos cosas porque no son permanentes. Perdemos cosas porque no son permanentes. Cuando sufrimos, Dios nos está recordando eso. Que ni eso ni nada es permanente. Y está encendiendo en usted, está poniendo en usted una sed por lo permanente. Una sed que va a ser Él el único que la va a poder satisfacer. Fíjense, Pablo, 2 Corintios capítulo 1. No queremos que ignoren, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia, porque fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. De hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Qué otra cosa más hace el sufrimiento? El sufrimiento nos santifica porque nos enseña a dejar de confiar en nosotros mismos. Ese efecto tuvo en Pablo. Nosotros ya habíamos asumido que de esta no salíamos vivos, dice Pablo. Pero esto nos llevó a nosotros a dejar de confiar en nosotros mismos, a fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Mis hermanos, que el sufrimiento, en lugar de provocarle queja, desesperación o ansiedad, que los lleve a dejar de confiar en usted y a confiar en el Señor. A poner su esperanza en lo que Él vaya a hacer, sea lo que sea, a través del sufrimiento. ¿Sí? Y a poner su esperanza en que sea lo que sea el resultado de ese sufrimiento, va a venir de la mano de un Padre amoroso y va a ser para su bien. Para su bien. ¿Qué otra cosa más? ¿De qué otra forma más el sufrimiento nos santifica? 2 Corintios 12. Pablo está hablando acerca de su experiencia. Dice, y dada la
extraordinaria grandeza de las revelaciones que recibí, claro, Pablo vio al Señor más de una vez, escribió un montón de cartas inspiradas. Eso es la extraordinaria grandeza de las revelaciones que él recibió. Dado eso, dice, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee, para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto, dice Pablo, me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está pasando en este pasaje? Pablo era un hombre que claramente estaba en peligro de caer presa de su orgullo y soberbia. El gran apóstol, el gran misionero, autor inspirado, haber visto al Señor un montón de veces, podía luchar con el orgullo. ¿Qué hizo el Señor para evitar eso? Lo enfermó. De alguna forma, que no nos dice acá, lo enfermó. Le puso un aguijón en la carne. Dice claramente, para que me abofetee, para que no me enaltezca. O sea, un problema de salud que le iba a recordar todo el tiempo que nada de lo que él había recibido se lo había ganado. ¿Viste? ¿Vieron? Entonces, ¿qué hace Pablo? Pablo le pide al Señor, dice, 3 veces le pedí que me quite esto. 3 veces le pedí. Pero el Señor me dijo, no necesitas que te quite esta enfermedad. Te alcanza mi gracia. Te alcanza mi gracia. ¿Sí? A través de tu debilidad, yo voy a mostrar mi poder. Eso fue lo que pasó. ¿Cuál fue la reacción de Pablo a esto? Mis hermanos, Pablo le pidió al Señor que le quite una aflicción y el Señor no solo no se la quitó, sino que le dijo que no se la iba a quitar. ¿Sí? Pónganse en esa situación, pónganse en los zapatos de Pablo y imagínense ustedes pidiéndole al Señor en medio de su aflicción que el Señor los libre de la aflicción. Imaginen si el Señor viniera, se presentara delante de ustedes o me enviara a su ángel con un mensaje de parte del Señor mientras ustedes están orando, con lágrimas, Señor, por favor, líbrame de esto. Y viene el ángel, ustedes lo ven, quizás esperan, bueno, ya pasó un gran milagro, que venga el siguiente, ¿no es cierto? Que pueda resolverse el problema. Y el ángel viene con un mensaje del Señor. No te van a quitar el sufrimiento. Es más, el sufrimiento va a durar toda tu vida. Pero el Señor te va a dar la gracia y va a mostrar su poder a través de este sufrimiento. Bueno, eso es lo que hizo el Señor con Pablo. Ahora, lo más interesante es la reacción de Pablo, porque el hecho fue particular de Pablo. ¿Sí? Nosotros no sabemos si el Señor va a obrar así con nosotros. Pero la reacción de Pablo es aleccionadora a nosotros. ¿Qué hizo Pablo? ¿Se enojó? No se enojó. ¿Se llenó de ansiedad y resentimiento? No se llenó de ansiedad y resentimiento. ¿Sí? ¿Recibió con resignación la noticia? No, ni siquiera se resignó, ni siquiera fue, bueno, es lo que el Señor quiso. No, ni siquiera eso. Ni siquiera eso. Escuchen las palabras que utiliza Pablo para describir su reacción. Versículo 9. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré en mis debilidades. Versículo 10. Me complazco en mis debilidades, insultos y privaciones. ¿Por qué? Porque el Señor le había prometido que a través de esos sufrimientos Pablo iba a experimentar la gracia de Dios. O sea que para Pablo era más importante ver la gracia de Dios y el poder de Dios fluyendo en su vida que su bienestar. ¿Lo ven? ¿Ven cómo el sufrimiento santificó al apóstol Pablo? El sufrimiento lo llevó al apóstol Pablo a poder ver como más valioso que Cristo sea exaltado a que él esté en una situación sin sufrimiento.
¿Por qué digo que Cristo sea exaltado? Bueno, porque eso dice el versículo 10. Dice, yo me complazco en las debilidades, en los insultos, en las privaciones y en las persecuciones y en angustias. ¿Por qué? Por amor de Cristo. ¿Cómo por amor de Cristo? ¿Cómo es que porque amás a Cristo te complaces en sufrir? Claro, dice Pablo, es obvio. Porque cuando yo sufro, Cristo muestra su poder en mí. Y cuando Cristo muestra su poder en mí, nadie se confunde. Nadie dice, esto que hace Pablo, miren lo que hace Pablo. No, porque es obvio que no es Pablo. Fíjense lo que es Pablo, es una piltrafa, es obvio que él no puede hacer esas cosas. Es obvio que él no tiene el poder, la capacidad y los recursos para plantar iglesias, para hacer viajes misioneros, para servir a los hermanos, para escribir cartas inspiradas. Él no tiene esos recursos, miren lo que es. El único que pudo haber hecho todo esto es Cristo. Entonces, ¿quién es el exaltado por medio de los sufrimientos de Pablo? Cristo. Los sufrimientos hacían evidente que Pablo era pequeño, que Pablo era débil, que Pablo era insuficiente y que Cristo era el que estaba obrando en su vida. Entonces eso a Pablo lo alegraba, porque él amaba más a Cristo. Porque él amaba a Cristo. Y él prefería que Cristo sea exaltado antes que él estar libre del sufrimiento. Mis hermanos, yo los llamo y nos llamo a todos nosotros a que enfrentemos el sufrimiento como una oportunidad para mostrar el gran valor que tiene Cristo. El gran valor que tiene Cristo. Para mostrar que Cristo vale más para nosotros que nuestro bienestar. Que Cristo para nosotros es un tesoro más valioso, más precioso que nuestra vida fácil y sencilla. Para mostrar, mis hermanos, en medio de nuestro sufrimiento, en medio de nuestra aflicción, que no necesitamos que la gente se concentre en nosotros, que no necesitamos nosotros ser el centro de atención, para mostrar que en medio de nuestro sufrimiento y aflicción, Cristo con su gracia viene. Y en lugar de nosotros pedir ser el centro de atención nosotros, que nosotros podamos mostrar la gracia de Cristo. Los consuelos de Cristo, el poder de Cristo, la obra de Cristo en nosotros. Mis hermanos, quiero terminar. Y yo quiero, en base a todo lo que hemos visto, la exhortación final de Hebreos 12 es, bueno, entonces, ustedes que tienen las rodillas caídas, pónganse sobre sus pies. Pónganse sobre sus pies. El dolor y la aflicción pueden causarles desánimo, pueden ponerlos de rodillas, eso está diciendo el autor. Pero ahora consideren la palabra de Dios. Consideren cómo el sufrimiento está poniendo en ustedes esa sed por lo eterno. Consideren cómo a través del sufrimiento ustedes están mostrando el poder de Cristo. Consideren cómo es que ustedes a través del sufrimiento pueden experimentar más de los consuelos de lo que significa confiar en Cristo. Consideren esas cosas y corran con paciencia. Sean libres, mis hermanos, seamos libres del miedo a sufrir. Seamos libres del temor al sufrimiento. Seamos libres del miedo, incluso del miedo a la muerte. Porque Dios no nos va a abandonar, sino que Él va a usar cada sufrimiento para nuestro bien eterno en Cristo. Cada sufrimiento para nuestro bien eterno en Cristo. Mis hermanos, ustedes que sufren y sufren tanto, yo les ruego el remedio en este mundo de dolor para que su fe no desfallezca, es que ustedes puedan creer con todo su corazón que Dios realmente es soberano y que Él gobierna este mundo para el bien de sus hijos. Que Él gobierna este mundo para el bien de sus hijos y que cada sufrimiento está milimétricamente diseñado para que ustedes puedan parecerse más a Jesús. Otra cosa que también tenemos que hacer, mis hermanos, de acuerdo a lo que hemos aprendido, es que nosotros tenemos que activamente aprender del sufrimiento. ¿A qué me refiero con activamente aprender el sufrimiento? A ser intencionales en meditar, en oración y con la palabra de Dios,
acerca de cómo los sufrimientos por los que estamos pasando hoy, o qué cosas Dios nos quiere enseñar a través de los sufrimientos por los que estamos pasando hoy. Las lecciones acerca del sufrimiento no vienen como la lluvia sobre nosotros. Vienen a través de la oración, la comunión con el Señor y la meditación en la palabra de Dios. Y tenemos que, cuando estamos sufriendo, tenemos que dedicarnos también activamente a aprender de nuestro sufrimiento. La prueba de nuestra fe va a producir perseverancia, pero lo va a hacer en la medida en la que nosotros, por medio de una firme confianza en el Señor, recibamos esas aflicciones y trabajemos para desarrollar la paciencia a través de esas aflicciones. Porque también puede pasarnos que por inmadurez, por ser sobrecogidos por el torbellino de emociones que viene sobre nosotros en medio de la aflicción pase por encima de nosotros, revuelva todo nuestro mundo y siga de largo, sin haber producido nada. Y eso sí va a ser responsabilidad nuestra. No haber capitalizado el proceso de prueba y de aflicción y de entrenamiento que Dios puso sobre nuestras vidas. Consideremos a Jesús, imitémoslo al enfrentar el sufrimiento. ¿Qué fue lo que sostuvo a Jesús en medio de la aflicción? El gozo de la victoria. Entonces, mi hermano, usted ponga el gozo de la victoria delante de sus ojos y atraviese la aflicción con esa conciencia, ¿sí? Y finalmente, última aplicación. Seamos libres, mis hermanos, para sufrir llevando el Evangelio también. Hay algo que no hemos comentado hoy en nuestra predicación, será motivo de otra predicación, pero la mayoría, de todos los textos que hablan sobre el sufrimiento en la Escritura, la gran mayoría se refieren al sufrimiento en el contexto de llevar el Evangelio. ¿Sí? Sufrimiento en el contexto de llevar, o sea, sufrir por causa del Evangelio, de Cristo y del Evangelio. Y yo quiero que nos preguntemos, mis hermanos, ¿sí? Cuando nosotros pensamos en el sufrimiento, ¿no será que estamos mirando demasiado nuestro ombligo y el único sufrimiento que nos afecta es lo que tiene que ver con lo que nos pasa privadamente? ¿No será eso? No significa que ese sufrimiento sea menos real, ¿sí? Pero yo me pregunto, ¿cuánto sufrimos? ¿O cuántas situaciones nos pasan por nuestros esfuerzos de predicar el Evangelio y de seguir a Jesús? El apóstol Pablo le dijo a su hijo Timoteo, tenés que estar seguro de esto. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús van a padecer persecución. ¿Qué hacemos nosotros con un pasaje como ese? Si yo creo la Escritura y yo leo ese pasaje, yo tengo que concluir, bueno, ¿cómo es la lógica? Si yo quiero vivir piadosamente en Cristo Jesús, voy a padecer persecución. Yo me tengo que preguntar, ¿estoy padeciendo persecución? ¿Sí o no? ¿Qué significa si digo que no? Este pasaje lo que me está diciendo es que de alguna manera mi vida no es piadosa. ¿Lo ven? Esa es la lógica de ese pasaje. Si ustedes quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, van a padecer persecución. No estoy hablando solo de la persecución de un gobierno, ni de que nos pongan presos por el Evangelio. No estoy hablando de eso, ¿sí? Estoy hablando de cualquier forma de hostilidad que podamos recibir de cualquier persona por causa de anunciar el Evangelio. Entonces, también empecemos a ver cómo estas verdades nos libran del sufrimiento para llevar el Evangelio. ¿Por qué nos libran? Porque si Dios gobierna soberanamente sobre toda aflicción para el bien de nosotros, nosotros somos libres para enfrentar este mundo y sufrir lo que haya que sufrir. Porque nada de eso escapa del control de Dios. ¿Sí? Jesús lo dijo de esta manera y con estas palabras termino. Jesús se le dijo así a sus discípulos.
Algunos de ustedes los van a matar, pero no teman, no teman, porque ni siquiera un cabello de sus cabezas va a caer al suelo sin la voluntad de su Padre. ¿Qué tal? Algunos de ustedes lo van a... O sea, algunas cabezas van a rodar, pero ni siquiera un cabello se les va a caer sin la voluntad del Padre. La misión va a requerir sufrimiento, mis hermanos. Alcanzar el Evangelio, alcanzar nuestra ciudad, alcanzar nuestro mundo, llegar con el Evangelio hasta lo último de la tierra, va a requerir sufrimiento. Lo va a requerir. Y deseo con todo mi corazón que en medio nuestro haya personas que el día de mañana dejen hasta la última gota de su sudor en el campo misionero. Pero lo vamos a poder hacer con esperanza. Porque por más que nuestras cabezas rueden, ninguno de nuestros pelos va a caer sin la voluntad del Padre. ¿Sí? Oramos y terminamos. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y yo te pido, por favor, que le traigas consuelo a tu iglesia, que le traigas consuelo, que nos libres, Señor, que nos libres de la superficialidad de esta vida, Señor, que nos libres de aferrarnos a lo efímero. Y te pedimos, Señor, que nos santifiques y que nos ayudes a abrazar el sufrimiento que permitas en nuestra vida, honrándote y confiando en Jesús. Que también nos ayudes, Señor, a convertirnos en una iglesia que llora con los que lloran, una iglesia compasiva. Que también, Señor, podamos ser libres de todo miedo al sufrimiento para poder llevar el Evangelio, Señor, a los que no te conocen. Te pido estas cosas en el nombre de Jesús. Amén.